Hechos capítulo 3, versículos 11 a 20. Oiga la palabra del Señor. Mientras él se aferraba a Pedro y Juan, toda la gente corría juntos con ellos en el pórtico llamado el pórtico de Salomón, completamente atónitos. Cuando Pedro lo miró, él habló a la gente: israelitas, ¿por qué se preguntan y por qué están admirados de eso? ¿Por qué nos miran a nosotros como si por medio de nuestro propio poder, por nuestra piedad, le hicimos a este hombre caminar? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado su siervo Jesús, quien ustedes entregaron y rechazaron en presencia de Pilato, aunque él había decidido darlo en libertad. Pero rechazaron el santo, el justo, y pidieron que se les entregaran un asesino a ustedes. Pero el originador de la vida ustedes mataron, aquel que Dios resucitó de los muertos, del cual somos nosotros testigos. Y basado en la fe en su nombre, quien ven y conocen, ha sido fortalecido bajo la autoridad suya. En esta confianza por medio de él, se le dio a estar completo, sano, en contraste a lo que era antes ante todos ustedes. Y ahora, hermanos y hermanas, yo sé que actuaron en ignorancia como también sus autoridades. Dios, quien anunció por medio de los profetas que su Mesías sufriría, ha realizado esto. Cambien de curso entonces. Regresan para que sus pecados sean aplacados, para que tiempos de refrigerio vengan desde el Señor, quien envió a ustedes, Cristo Jesús. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. ¿A cuántos dioses servimos? Por un lado decimos muy claramente que servimos a no más un solo Dios, pero luego cuando empezamos a hablar de Dios, es como que hablamos de diversos dioses. La teología popular le gusta hablar de un Dios severo de las Escrituras hebreas. Un Dios que gusta de punir, de castigar. Luego nos gusta hablar de un Dios manso, humilde, amoroso en Cristo. Y quizás al Espíritu atribuimos otras características, pero es como que se trata de más de un Dios. Pero las Escrituras hablan de forma distinta. Los escritores del Nuevo Testamento son muy claros, como Pedro aquí, que en Jesús se trata del mismo Dios que apareció a Abraham, a Moisés, a David. No hay multitud de dioses aquí. No deberíamos de pensar de que aquí se trata repentinamente de otra entidad, sino el mismo Dios de siempre. Es un poco difícil para nosotros ese concepto.
Tenemos muy claramente lo que dice nuestros credos, lo que dice la teología oficial, las doctrinas de la iglesia. Pero manejamos conceptos a diario que van en contra de esa doctrina tan central. El Dios que miramos en Jesús es el mismo Dios de siempre. El problema es que nosotros miramos mal a los conceptos de Dios presentados en nuestras escrituras sin comprender su gracia, compasión y amor. Miramos a ciertos textos y queremos sacar de ellos una perspectiva contraria de Yahvé. Procuramos encontrar un Dios que se asemeja mucho más a nosotros que Dios realmente es. Queremos un Dios justiciero, vengativo. Queremos un Dios que quiere castigar, impunir, especialmente a nuestros enemigos. Queremos un Dios que no es tan compasivo como Jesús. Y enaltecemos visiones de tal Dios hecho mucho más a nuestra imagen que a la imagen presentada en Jesucristo. Ese fue el conflicto que Jesús tuvo con tantas autoridades de los judíos en su día. Jesús decía que Dios se dignaba por aceptar a gente que la nación no quería aceptar. Extendía gracia, amor y compasión a aquellos que no los merecían. Pero al final del día, ¿quién merece? Nosotros carecemos de gracia. Sin la gracia de Dios no podemos colocarnos de pie ante Dios. No tenemos plataforma, autoridad. Dios es mucho más allá de nuestro alcance. No podemos controlar a Dios. Y Dios bien lo sabe. Y es por esto que viene Jesús a habitar en nuestro medio, extendiéndonos gracia, perdón, aceptación, amor. Pedro dice, este es Dios. Lo que vemos en Jesucristo es el carácter de este mismo Dios que nuestros antepasados desde Abraham cultuaban. Solo que en Jesucristo vemos a Dios de forma más directa, encarnada, inmediata. Dios presente demostrando su carácter mucho más abiertamente de lo que habíamos visto antes. Es en Cristo que miramos la extensión de la gracia de Dios, que miramos el carácter de Dios que se digna de perdonar sin medir nuestros méritos.
que se digna por aceptar a esa gente que no nos cae bien a nosotros, que se digna de aceptar a nosotros también. Que gusta en hacer con que la gente pueda vivir una vida llena, abundante. De ofrecer una segunda, tercera, cuarta y 20ª chance en este mundo. Dios que se digna de habitar en nuestro medio, extendiendo gracia de forma abundante. El problema de estos judíos frente a Pedro es el mismo problema que nosotros tenemos hoy. Pero nuestra tradición dice que Dios es vengativo. Bueno, nosotros somos vengativos. No es que nuestra tradición nos dice que Dios no quiere perdonar. Bueno, eso también somos nosotros. Es que nuestra tradición, nuestra herencia dice que Dios no quiere extender gracia a esa gente porque ellos no merecen. No, ese también somos nosotros. Pintamos una caricatura de Dios que se asemeja mucho más a nosotros. Que ignora el rostro visible humano de Dios que vemos en Jesucristo. Creamos un Dios a nuestra propia imagen y semejanza, cuando deberíamos dejar que Dios nos transforme a nosotros en su imagen, su semejanza, hasta que su carácter, sus actitudes sean visibles en nosotros día tras día, brindando gracia, amor, aceptación, perdón, sin límite. Pero cuando miramos a Dios de tal forma, ¿cuántas veces queremos que Dios sea un poco más humano? Un poco menos retirado de nosotros en referencia a nuestro carácter. Queremos que Dios no sea tan amoroso porque queremos que Dios acepte nuestras definiciones para la extensión de amor, gracia, aceptación, compasión. Pero eso no es servir a Dios. Eso es manipular una imagen y procurar meter a Dios en una caja para que nos complazca a nosotros. Pero lo que tenemos en Jesús es el Creador que llega en nuestro medio creando carne y hueso para que veamos el rostro humano de Dios
y en él el pleno carácter del mismo Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, Eliseo, David, Jeremías. Jesús es el rostro de Dios, el modelo mediante el cual nuestro carácter necesita ser transformado. Es un reto grande. Pero ¿de qué nos adelanta? Confesar y decir que servimos a Cristo cuando ignoramos la transformación exigida por el carácter de Dios visible en Jesús.